Los procesos también se van desarrollando de una forma sistematizada y a través de toda esa acción ya se lleva a cabo el alcance o la satisfacción de ciertas necesidades que van puramente relacionadas también con la realidad del país o la realidad de una institución en una forma delimitada. Cuando nosotros nos centramos en el tema del sistema educativo, dentro de este tema vamos a ir encontrando también elementos que están relacionados de una forma histórica, de una forma económica y, por ende, de una forma cultural. Cuando nos vamos a este tema de una forma histórica, recordemos que en tema de educación o en el tema del sistema educativo, pues han ido dando ciertas reformas al sistema educativo. Entonces, aún traemos esos elementos del pasado que poco a poco, en algunos casos, cuando sea necesario, pues se han ido eliminando. Pero el fin común siempre es el mismo, ¿verdad? El desarrollo integral de la persona. Entonces, el sistema educativo pasa a ser ese recurso importante que permite desarrollar de una forma integral a la persona que constituye una población y la población pues está asentada dentro de un territorio determinado como lo hemos visto con anterioridad. Dentro de este sistema educativo también es necesario reconocer ciertas características. ¿Por qué? Porque las características nos van a describir cómo es o cómo debería de ser, qué necesita, por qué necesita, ¿verdad? Dentro de esas características de un sistema educativo nacional podemos ubicar que el sistema debe ser participativo. Por eso también hemos visto en ciertas socialización de legislaciones relacionados con la Constitución Política de la República de Guatemala, donde dice de que debe de existir siempre un sistema descentralizado. Entonces, ¿por qué debe de existir ese sistema descentralizado? Porque el sistema debe ser participativo. También debe ser regionalizado, es decir, debe de estar concentrado o dividido esas funciones por regiones. Y por ende, si se da de una forma participativa, de una forma regionalizada, pues vamos a llevar a cabo ese proceso de alcance de un sistema educativo a nivel nacional y por ende, pues este va a ser desconcentrado. También dentro del reconocimiento del sistema educativo nacional es importante comprender que para que pueda existir un sistema se necesita también de la articulación de una estructura y el sistema educativo nacional está integrado por componentes. ¿Cuáles son estos componentes? El primer componente que da como la gestión de esa administración educativa y que da el funcionamiento y aplicación de la legislación educativa es el Ministerio de Educación. Pero para que para que pueda funcionar un Ministerio de Educación, también se necesita de otro componente, que es la comunidad educativa. Cuando nos referimos a la comunidad educativa, nos vamos a centrar en que la comunidad educativa es toda la población que participa en el proceso que lleva a cabo el sistema educativo nacional. Podríamos centrarnos que el principal eje aquí para que exista una comunidad educativa es el estudiante, ¿verdad? El estudiante, el padre de familia y la sociedad en general. Y por ende, pues los profesionales del gremio magisterial, entonces todo ello hacen la comunidad educativa. También otro elemento importante, ya tenemos el Ministerio de Educación, la comunidad educativa. Otro componente que también es necesario son los centros educativos.
podemos recordar que los centros educativos se clasifican según sector público, según sector privado, pero también estos se clasifican en niveles. Asimismo, el sistema educativo de un país, como les decía, es ese recurso que tenemos disponible. Un recurso que pasa a ser importante porque promueve elementos cívicos, pero también promueve un desarrollo social. El sistema educativo incluye esas instituciones tanto formales como informales, podríamos decir a nivel secundaria, a nivel primaria o a nivel de estudios universitarios. ¿Cuáles son estas instituciones formales? Puntualmente, las instituciones formales pasan a ser aquellas que desarrollan de una forma privada con ayuda del Estado. Podríamos decir que dentro de las instituciones formales va a existir un esquema educativo que va a ir clasificado y que este va a permitir una expedición de, por ejemplo, un certificado, un diploma o algún título con algún grado relacionado en diferentes disciplinas. Entonces, estas son las instituciones formales, aquellas que permiten de una forma tener una expedición de un comprobante. Asimismo, también esta expedición va fundamentado, en nuestro caso, la expedición de diplomas, de certificados, van fundamentados por medio del Ministerio de Educación. Entonces, a partir de que se comprueba de que la expedición de esta documentación tiene esa parte que le da la legalidad, que son los sellos, son las firmas y todo el proceso que reúne el Ministerio de Educación, entonces podríamos decir que esa documentación tiene vigencia. Y la vigencia también puede ser a nivel nacional o a nivel internacional cuando ya se quiera estudiar en el extranjero. Las instituciones informales son todas aquellas que conducen ciertos programas a corto plazo. Podríamos decir que dentro de estas podríamos encontrar instituciones que generan programas vocacionales de crecimiento personal, que no necesariamente estas pues necesitan el reconocimiento de un Estado, aun cuando se expidan certificados después de la culminación de sus estudios. Dichos certificados sí pueden ser reconocidos por una asociación profesional o por una asociación vocacional, pero la brecha entre la educación formal e informal está usualmente determinada por el campo de acción que ejecuta cada una de estas instituciones. Dentro del sistema educativo nacional podemos decir que la educación primaria es la educación que normalmente se establece que debe de darse dentro de un sistema obligatorio. Y ya posteriormente, pues tenemos lo que es la educación secundaria. Aquí podríamos encontrar también lo que es el nivel básico, nivel bachillerato, y que todo esto puede ir incluyendo generalmente un esquema que va a ir diferenciando el grado de preparación de cada uno de los estudiantes o también de cada uno de los profesionales que se van preparando a lo largo de los tiempos. Es posible también que estos niveles propicien un alcance a un estudio universitario para poder llegar finalmente a una educación superior que nos va a permitir incluir, prepararnos y así también tener esas herramientas técnicas, esas herramientas que nos van a apoyar en nuestro desarrollo sociocultural
Y asimismo, pues también nos van a permitir desempeñarnos en un campo laboral, puesto que aquí, si nosotros ya vamos más allá de esa educación universitaria, educación superior, también vamos a irnos interrelacionando de una forma frecuente con otras instituciones que no solamente se dan en el campo de la educación, sino que va a existir un inmenso rango de oportunidades que nos pueden dar, ¿verdad? Entonces, la educación formal es en la función permitirnos el desarrollo integral y asimismo permitirnos esas oportunidades educativas que nos van a permitir ser personas capaces, personas que vamos a contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. En algunos países podríamos decir que el sistema educativo también se ve de una forma articulado y de una forma regulada y a través de ciertos parámetros nacionales que se van dando con el reconocimiento de ciertas certificaciones. Hay países que también pueden ir capacitando constantemente en el tema de la educación y hay países que también relacionan ciertas acciones educativas con instituciones extranjeras. Guatemala ha tenido ciertos tratados o ciertos convenios con instituciones, ante todo que están a la protección de los derechos humanos. Entonces, esas instituciones ya vienen a contribuir al desarrollo de un sistema educativo nacional de una forma interrelacionada. Hay sistemas educativos que permiten también que se dé o que se proporcionen oportunidades, ¿verdad? Aquí está el tema de las becas. Entonces, esas becas universitarias que ofrecen ciertos centros educativos. Entonces, esto también forma parte de un sistema educativo porque se forman esos relaciones interinstitucionales entre el gobierno, entre la aplicación de ciertas políticas, entre la aplicación de componentes, que aquí también va inmerso en un sistema educativo, lo que es un sistema electoral, que no nos podemos aportar de él, porque todo esto va a permitir alcanzar ciertos estándares generales que necesita una sociedad. De igual forma, dentro del sistema educativo no podemos olvidar los educadores, puesto que estos tendrán que ir ponderando y tendrán que ir aportando también a la educación formal o a la educación informal ciertos elementos que también permiten el desarrollo de un sistema educativo integral. En muchos casos se va a ir dando el desarrollo o el aporte que puede dar el profesional en el ámbito de la educación es que éste va a ir propiciando ciertas habilidades, ciertas actitudes, ciertos conocimientos que pueden brindar a la educación un soporte que permita también dar resolución a esos casos o a esa problemática de una sociedad. El sistema educativo nacional podrá irse reforzando a lo largo del proceso para que también pueda ir asegurando ese régimen democrático en el cual nos encontramos y en el cual pues puntualmente está reconocido por la Constitución. Si se dan cuenta, todo va relacionado con esos preceptos que nos presenta la Constitución Política de la República de Guatemala y es muy importante desconocerlos y poderlos ir socializando. Entonces, insto a que cada uno de ustedes puedan darle esas lecturas continuas a lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, puesto que ahí vamos a ir encontrando ciertos preceptos que nos van a ir dando como el pincelazo del por qué nuestra realidad o del por qué de ciertas gestiones. Es así como el sistema educativo pues también pasa a ser esa parte importante para el desarrollo,
porque en un sistema educativo nacional la educación es uno de los factores que más influye, ¿verdad?, en el avance y en el progreso de toda persona o de toda sociedad. Además, que por medio del sistema educativo también se provee conocimientos, se enriquece una cultura, eh, se dan el reconocimiento de ciertos valores y todo ello pues nos va a ir caracterizando como personas o como seres humanos. La educación es necesaria en todo sentido, puesto que para poder alcanzar mejores niveles de bienestar personal, bienestar familiar, bienestar social y un crecimiento económico, pues por medio de la educación también podemos ir nivelando ciertas desigualdades económicas, que recordemos que pertenecemos a un país subdesarrollado donde existen desigualdades económicas y sociales, pero la educación permite propiciar la movilidad social de la persona. La educación también permite acceder a mejores niveles de empleo, permite elevar condiciones culturales de una población y así ampliar las oportunidades de la niñez de los jóvenes y por ende también de la población adulta. Dentro de la educación, pues se van dando ciertos desarrollos que son de suma importancia y de gran relevancia, puesto que dentro de un sistema educativo, como les decía, tenemos ciertas reformas que vienen desde las firmas de los acuerdos de paz, dentro de acuerdos que se han dado décadas atrás, pero que por hoy van tomando ese rumbo y van tomando cierta vigencia. Más adelante vamos a ver cuáles son esas reformas que nos permiten tener los cambios en un sistema educativo nacional. Asimismo, el sistema educativo nacional también debe de ir acorde a ciertos principios, que igual ustedes ya saben dónde se encuentran regulados los principios y fundamentalmente uno de los principios que debe de ir afianzando un sistema educativo nacional es el derecho inherente a la persona humana y una obligación, ¿verdad? Que debe de estar reconocida por un Estado de ejercer un sistema educativo nacional de calidad. Otro punto que debe de ir también afianzando un sistema educativo nacional es el respeto a la dignidad de la persona y el cumplimiento de esos derechos que son, pues, prácticamente de la persona. ¿Por qué? Porque son derechos fundamentales. La educación dentro de un sistema educativo también reconoce al educando como centro y sujeto de ese proceso educativo y todas las acciones que pueda ir desarrollando un sistema educativo nacional debe de ir orientado en su desarrollo, pero también se debe de ir perfeccionando en su integración, igual forma a la persona para que la persona pueda tener un crecimiento permanente, es decir, para toda la vida, un desarrollo gradual que va a ir mejorando y un desarrollo progresivo que cada vez va a buscar una calidad. Dentro del sistema educativo también van a ir interrelacionándose instrumentos que van a ir conformando esa sociedad democrática de la cual nos habla nuestra Constitución. Y asimismo, pues dentro del sistema educativo también se van a reconocer aquellos elementos que nos forman como una sociedad única o como un territorio guatemalteco. Y aquí es donde también, si se dan cuenta, en el sistema educativo se ha ido reconociendo el aspecto multilingüe, el multiétnico, el pluricultural. ¿Y por qué les digo esto? Porque con las reformas educativas, pues ya vamos a ese reconocimiento, ¿verdad? De esas carreras
que son bilingües, esos bachilleratos que están reconocidos como una educación intercultural, y asimismo, pues vamos a ir dando esa fuerza a una administración educativa, a una legislación educativa, pero en función de todos los principios que se establecen dentro de la educación guatemalteca. El marco legal que nos va a permitir reconocer un sistema legislativo o un sistema de educación nacional que va con base a una legislación, pues puntualmente lo vamos a encontrar en la Constitución Política y pues como les decía en las sesiones pasadas, que todo lo que es tema relacionado de educación, del artículo 71 al artículo 81 de nuestra Constitución. Ahí pues vamos a encontrar que se establece el derecho a la educación, vamos a encontrar cuáles son sus fines, la libertad que tienen los padres para escoger la educación que recibirán sus hijos, cuál es la obligatoriedad de los niveles de educación en cuanto al nivel inicial, primario, básico. También vamos a encontrar temas relacionados con la alfabetización, que esto también forma parte de lo que es un sistema educativo nacional y por ende la promoción de la ciencia y tecnología, entre otros temas relacionados que van con ciertas carreras que imparten los centros educativos en nuestra sociedad. En el marco legal del sistema educativo de Guatemala, aparte de la Constitución, también tenemos lo que es la Ley de Educación Nacional y puntualmente en esta Ley de Educación Nacional vamos a ir encontrando ciertos preceptos que también nos van a permitir comprender el funcionamiento de nuestras instituciones educativas y el funcionamiento de ese sistema educativo nacional. Dentro de esta ley de educación también vamos a ir incluyendo que aparte de la Constitución y la ley de educación, la ley nacional de educación, también se van a incluir ciertos acuerdos gubernativos y ministeriales que ya los estuvimos tocando a largos rasgos, pero sí ya los estuvimos socializando la sesión pasada. Los más importantes que podríamos decir dentro del reconocimiento de la legislación educativa, podríamos encontrar el 1485, también vamos a ir encontrando ciertos estatutos provisionales que van relacionados con ciertos trabajadores del Estado, vamos a ir encontrando la ley de dignificación y catalogación del Magisterio Nacional, donde toda esta legislación nos va a permitir establecer ciertas condiciones que van a ir rigiendo las prestaciones de servicios educativos de los sectores. En este caso, cuando nos centramos a la Ley de Educación Nacional, creemos que únicamente va enfatizado al sector público, pero realmente en tema de educación es donde encontramos esos preceptos que nos van a permitir afianzar ese sistema educativo. También hay otros acuerdos gubernativos que, que pasan a ser reglamentos internos del Ministerio de Educación y pues también estuvimos viendo la semana pasada en qué reglamentos se establece la estructura orgánica del ministerio y vimos que era en el 225-2008. Asimismo, no está de más ir recordando que dentro de este proceso de la ley nacional está claramente reconocida esa estructura interna del Ministerio de Educación y que esa estructura está dividida en funciones sustantivas de una gestión administrativa, está dividida también en funciones de apoyo técnico y control interno y que tenemos funciones que están a cargo de ciertos despachos, ¿verdad?
A modo de retroalimentar la sesión pasada en cuanto a la estructura orgánica del Ministerio de Educación, pues recordemos que existen los ministerios, los viceministerios y las direcciones generales, que puntualmente las direcciones generales, según datos, ¿verdad?, encontrados, nos dice que existen 12 direcciones generales que permiten una gestión de calidad educativa y que adicional dentro de estas 12 gestiones, pues vamos a ir encontrando las gestiones de evaluación e investigación educativa, vamos a ir encontrando la dirección de acreditación y certificación, que era lo que les decía, de lo que es el sistema educativo formal. Vamos a ir encontrando ese reconocimiento del currículum. En cuanto al currículum, este es el resultado, o el currículum nacional base, este es el resultado de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Ahí se dieron este reconocimiento o estas peticiones para hacer una reforma educativa y que la reforma educativa fuera centrada como eje principal en el alumno. Y es por ello que ya se dio el cambio de la funcionalidad en cuanto a las planificaciones didácticas que trabaja el docente, puesto que ahora todo se establece mediante el currículum nacional base y que este permite pues ya trabajar por el reconocimiento y el alcance de competencias. Todo docente de la actualidad pues reconoce y sabe que ya no trabajamos por medio de el alcance de objetivos, sino que al estudiante le establecemos esa base que es el alcance de las competencias. ¿Por qué? Porque al alcanzar las competencias se está comprobando que el estudiante tiene la capacidad para hacer, para aprender y para poder ser, ¿verdad? Y dentro del currículum, pues como les decía, este es el resultado de una reforma educativa que previamente se estableció dentro de los acuerdos de paz, pero que décadas después fueron tomando estas consideraciones de esos acuerdos de paz. Y dentro de esto podemos ver también que ya está el reconocimiento de la educación bilingüe intercultural, que era lo que les decía, que forma parte del crecimiento del reconocimiento de una nacionalidad multilingüe, multiétnica, ¿verdad? Entonces, en este tema de la educación bilingüe intercultural, pues ya vamos a reconocer que también dentro de esos acuerdos de paz estaban estas propuestas que se fueron dando o que fueron entrando en vigencia según la socialización y el análisis que los profesionales designados le pudieron dar. También dentro de estos direcciones generales vamos a encontrar el reconocimiento de una educación especial y aquí nos venimos al tema de la inclusión educativa, donde ya se incluye toda la población que presenta alguna discapacidad. Podríamos decir discapacidades asociadas o discapacidades no asociadas. Cuando nos centramos en las discapacidades asociadas, podríamos centrarnos en que son todas aquellas discapacidades como las físicas, las motoras o las discapacidades intelectuales. Dentro de la educación especial se da una atención, una inclusión a la población que presenta, por ejemplo, síndrome de Down o que presenta el espectro de autismo. Entonces ahí podríamos entrar en que esta población presenta discapacidades asociadas. Cuando nos centramos en discapacidades no asociadas, podemos referirnos a todos aquellos problemas de aprendizaje que pueden presentar los estudiantes, como el tema de problemas del habla, problemas de lo que sería dislexia, discalculia. Entonces ahí ya podemos ir encontrando este tipo de discapacidades y esta dirección es la que se dedica a esos temas. También tenemos la educación física, que es otra dirección
Y si recordamos, la semana pasada vimos lo que era el derecho al deporte, ¿verdad? Entonces, esta hace en función a valer este derecho. Tenemos la de monitoreo y verificación de calidad, que es lo que les decía. El sistema educativo siempre está en constante movilidad para alcanzar una calidad educativa y así poder tener un fortalecimiento de la comunidad educativa. Y así podemos ir encontrando que dentro de esa estructura orgánica del Ministerio de Educación encontramos diversas direcciones. Asimismo, con este tema, pues como les decía, debe de ir todo articulado a la calidad y donde encontramos el reconocimiento de la calidad de un sistema educativo, puntualmente en la Ley Nacional de Educación, en el artículo 66, puesto que en este artículo se establecen todas las responsabilidades del Ministerio del Mineduc, vamos a encontrar que este debe de garantizar la calidad de una educación que se imparte en todos los centros educativos, tanto en centros educativos públicos, privados o por cooperativa, o también centros educativos que tienen cierto enlace con ciertas municipalidades. La calidad de la educación se va a relacionar con diversas variables, pero puede ser entendida como el logro que los estudiantes pueden alcanzar para entender y asimismo para poder ir teniendo la ejecución de esas competencias, que también, como todos docentes, sabemos que las competencias están plasmadas en nuestro currículum nacional base y están plasmadas por niveles y por grados. Dentro de la calidad se busca tener el alcance de ciertos desafíos para poder lograr ciertos aprendizajes que igual están prescritos y que ciertos aprendizajes los vamos a ir teniendo claro con los alcances de logros que pueden tener los estudiantes. Un margen claro que nos puede dar cuál es la calidad educativa de nuestro país es el porcentaje de estudiantes que pueden alcanzar un desempeño eh, satisfactorio y excelente. ¿Qué quiere decir? Esa promoción de estudiantes, pero no es solo la promoción, sino que esa cantidad de estudiantes puedan tener un nivel de logro. Los niveles de logro, pues por hoy, en tiempos de pandemia, sabemos que en nuestro sistema educativo nacional se ha ido reduciendo y puntualmente en ciertas materias específicas, ¿verdad? Como se dice en los estudios de las estadísticas que los niveles de logro, pues en tiempos de pandemia bajaron en relación a la materia de matemáticas o comunicación y lenguaje, ¿verdad? Entonces es así como se va a ir midiendo ese alcance de ciertos logros de una forma satisfactoria. Y aquí pues ya puntualmente les comparto que como toda ley necesita un reglamento interno y el reglamento que nos permite tener la ejecución de esa ley, pues es la que les comparto. Este reglamento permite también que se dé un sistema educativo nacional en cuanto a que sea organizado y que tenga un régimen reconocido. Podríamos encontrar dentro de este reglamento elementos muy importantes si nos vamos a lo que es a los artículos de 50 al 60. Ahí vamos a ir encontrando ciertos elementos claves que nos van a permitir reconocer cuáles realmente son esas acciones que permiten llevar a cabo la Ley de Educación Nacional. Dentro de los títulos que vamos a encontrar en este reglamento van a haber funciones como que sería la organización del sistema, pues que ahí les estuve dando ciertos pincelazos. También vamos a encontrar la clasificación de los niveles, que pueden ser ciertos ciclos. Podemos también ver ahí el reconocimiento de los grados,
Dentro de este reglamento también vamos a ir encontrando que se dieron ciertos procesos para el reconocimiento de una educación bilingüe, que es como la castellanización, que pasa a ser un proceso educativo que también se tomó en cuenta en la firma de los acuerdos de paz. Y pues todo esto va a hacer que se le dé la dignificación a una población indígena, ¿verdad? Porque también se toma en cuenta. Vamos a ver dentro de este reglamento el régimen educativo que se, que se está dando en ciertos ciclos escolares, cómo están comprendidos los ciclos escolares. Podríamos decir que están comprendidos en dos periodos, que es el periodo lectivo y el periodo vacacional. Y dentro del artículo 60 vamos a encontrar también el establecimiento del calendario escolar, que como todos sabemos siempre se publica a inicio de año. En educación, que sería del sector público, pues el calendario escolar con base a tiempos de pandemia fue teniendo cierta modificación porque ahora el calendario escolar pues es del 15 de febrero, ¿verdad? A 30 de noviembre en gestiones pedagógicas o al 15 de diciembre pues en procesos administrativos. Asimismo, dentro de nuestra legislación educativa, es importante también reconocer que podemos encontrar el apoyo de un reglamento de la ley del servicio civil. También como futuros profesionales es importante tener conocimiento de esta ley para poder ir actuando con base a lo prescrito para poder dar un servicio civil. Dentro de esta ley, nosotros podemos ir teniendo bien claro que es una ley que permite la realización y desarrollo de ciertos principios contenidos en los artículos del 118 al 122 de la Constitución Política, y pues todo esto va a regular ciertas acciones administrativas. Asimismo, esta ley pues también tiene importantes procesos que nos van a permitir el reconocimiento y el orden público de ciertos derechos que van a consignar ciertas garantías mínimas, ¿verdad? Dentro de esta ley se consideran ciertas garantías mínimas irrenunciables para todos los servidores públicos. También va a considerar ciertas mejoras que van a ir dando la posibilidad del alcance de estos derechos. Por consiguiente, también vamos a ir encontrando dentro de este reglamento ciertos objetivos y ciertos elementos que van a ir relacionados con el servicio civil, como garantizar una nación eficiente, como garantizar la legalidad de operaciones de servicios públicos. Todos estos procesos pues llevan un proceso de protección, un proceso de dignificación del trabajador. Y asimismo, también vamos a ir teniendo dentro de este reglamento del servicio civil, como les decía, el reconocimiento de derechos, de obligaciones y algo muy importante, las prohibiciones de los servidores públicos. También ahí lo vamos a ir encontrando. Y pues puntualmente el tema que nos amerita el estudio es qué es el magisterio. Puntualmente, si buscamos una definición concreta, pues está un poco ambigua, pero con base a la teoría consultada podríamos decir que es el gremio de profesionales formados y calificados como maestros para contribuir de una forma positiva a un desarrollo integral, físico, artístico de una diversidad de personas. Y en este caso, pues, esa es la gestión que tiene el maestro. Y la Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, en su decreto número 1485, que también lo estuvimos tocando en la sesión pasada, aquí podemos ver que este permite tener el reconocimiento de las relaciones de los miembros del magisterio, que todas estas relaciones se rigen
en la presente ley y que esta ley pasa a ser un estatuto provisional de los trabajadores del Estado y que este estatuto provisional está contenido en el decreto presidencial número 584. Con base a este tema de la dignificación y catalogación del magisterio también, ¿verdad? ¿Qué hace esta ley? Hacer valer esos derechos y proteger al magisterio nacional. Dentro de esta ley, pues se dio la catalogación, que la vamos a encontrar de los artículos 1 al 4, que es donde se da la clasificación de clases escalafonarias, que puntualmente tenemos el reconocimiento de la clase A, B, clase C, clase D y clase E, clase F, ¿verdad? Esto lleva a un escalón de cada 4 años, es decir, a los 4 años de tener una labor docente, ya podemos registrar y ya pasaríamos a lo que es la clase A. Esto se trabaja también en el departamento de las direcciones departamentales o también en el edificio Rabí, pues que como todo magisterio también lo conocemos, y posteriormente a los 4 años ya podemos tener esa clase A. Esto lo pueden registrar maestros o el magisterio del sector público y del sector privado. Esto no es solo para el sector público. Y asimismo, pues algo muy importante que no debemos olvidar, que creo que lo vemos siempre en ciertos temas sociales, que son los pactos colectivos. Y aquí pues el magisterio tiene su pacto colectivo que, de condiciones de trabajadores del Magisterio Nacional, y pues el pacto va a ir regulando las condiciones y también va a ir haciendo valer ciertos derechos, porque el pacto pasa a ser ese documento, ¿verdad? Contenido en diversas páginas que van a extender el tratado o el acuerdo de ciertos aspectos que van a mejorar eh, la acción y van a mejorar lo que es todas las condiciones en las que se puede desarrollar el personal docente. Aquí dentro del pacto vamos a encontrar que hay programas de profesionalización y pues el Magisterio Nacional del sector público, pues tiene lo que es la profesionalización del maestro, ¿verdad? También vamos a encontrar el reconocimiento de ciertas licencias con goce de salario. Vamos a ir encontrando ciertas garantías que los dirigentes sindicales pueden presentar, garantías sindicales que van a tener cierta inamovilidad. Vamos a ir encontrando también el reconocimiento de permisos para ciertas capacitaciones y para ciertas licencias para una actividad sindical. Entonces, eso también es importante que ustedes tengan esa lectura y esa socialización. Si se dan cuenta, la gestión educativa es una gestión que nos permite tener pues el alcance de toda legislación que nos va a fundamentar nuestra labor. Hemos llegado al final. Agradezco su fina atención y que Dios quede en cada uno de sus hogares.